¿Estás listo para el 15 de abril? Mi cumpleaños, no. No, la consulta popular, no sabías. No. Tengo a la persona indicada para que nos explique de qué se trata. Muchas gracias por estar nuevamente en Regla de Tres, en un programa especial. Ustedes se preguntarán por qué no está Ana Ruth en este momento, pero se encuentra malita. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la consulta popular, uno de los temas que está dando de qué hablar en nuestro país, que ya el 15 de abril tenemos que salir a votar. Pero detalles ya vamos a tener acá en el programa para estar hablando acerca de la consulta popular entre Guatemala y Belice. Grecia. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a un programa más de Regla de Tres. Hemos querido abrir este espacio para tratar este tema que es de suma importancia en el país y de lo que se ha estado hablando en el último mes, porque ha habido muy poca información meses atrás y muy cerca de la fecha de la votación es cuando nos han soltado ya toda la información, Héctor, pero para eso queremos poner en este programa el tema sobre la mesa. Y hoy hemos traído a un invitado especial para que con él vayamos tratando este tema, qué es la consulta popular, cuál es el diferendo reclamado entre Guatemala y Belice y otras tantas preguntas que seguramente ustedes tendrán al igual que nosotros. Para eso invitamos aquí en Grecia A Ronaldo Robles, analista político y también conocedor del periodismo, un periodista muy conocido. Fuerte el aplauso para él, bienvenido. Bienvenido. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto saludarte. Hola Grecia, estás? ¿cómo estás? Bienvenido a Regla de Tres. Saludarlos. por favor. Muy amables, gracias. Sentémonos para tratar ya este tema que nos está dando de qué hablar, Ronaldo. Es necesario conocer de dónde viene esto, desde el origen, desde la historia, para dejarle claro a toda la gente cuál es realmente el reclamo que se está tratando con esta consulta popular que nos dejaron venir así, de un tema que creíamos enterrado y totalmente perdido. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes y con su audiencia para compartir alguna información al respecto. Creo que es oportuno aclararle a la gente, como bien lo señalabas, Grecia, que este es un conflicto que inicia desde hace mucho tiempo, desde hace más de 200 años, casi 200 años, cuando Guatemala ni siquiera era país, cuando estas tierras eran propiedad de España porque las había conquistado por las buenas o por las malas, esa es harina de otro costal, pero eran tierras que pertenecían a la corona española. Vienen a los ingleses, que cuando los españoles ya establecen una ruta a América, pues los ingleses dicen, por ahí se va a América, empecemos a ir nosotros también, y ellos van Cuando hacia... la gente ve que algo le está saliendo bien al otro, ahí lo copian, ahí lo copian. Entonces ellos hacen lo mismo y empiezan a buscar territorios. Sí, entonces había toda una lógica de expansión territorial de parte de esos que eran los imperios o las potencias mundiales en ese momento, que querían tener más tierras. Entre los ingleses que viajan también grupos de piratas, como se les conocía, que se dedicaban los piratas a asaltar a otros barcos, a otros navíos, a robarles su mercadería, y ellos buscan establecerse en un lugar para lograr utilizar los recursos naturales, explotarlos. Fundamentalmente el palo de tinte, que era en aquel momento de donde se sacaban pues los colores para hacer las telas, para las cosas, entonces era muy importante. Ellos buscan establecerse y se establecen justamente en la parte superior de lo que ahora conocemos como Belice y parte de México. pero autorizados por España, ¿no? De primero no, de primero se establecen por las fuerzas, y de hecho hay varios combates entre fuerzas españolas y fuerzas inglesas en esa época. Y de hecho eso es lo que un poco como que va desgastando a España. España no tiene tanta capacidad, imagínense que tenía que andar por México, por Perú, por todos lados. Entonces no tiene tanta capacidad y decide, pues al final de cuentas, bueno, ya están ahí, se metieron por la fuerza, están ocupándolo, entonces les vamos a dar una concesión, así se llama, en 1783, para que ellos exploten el palo de tinte, entren. Y ahí lo dice muy claramente, no solo el palo de tinte, sino el corte de caoba, que son árboles, maderas preciosas, y así los dejan ya instalarse en ese lugar. En 1786, 3 años después, ya se hace una nueva ampliación, pero deberíamos de tener claro que es como consecuencia de un acuerdo entre Inglaterra y España, donde están cediéndose distintas cosas. Inglaterra se queda con el peñón de Gibraltar, allá entre África y Europa. España le dice, quédate con ese pedazo en Belice. Se estaban repartiendo así como que era gran banco esa onda. Sí.
Y ahí viene la historia. Cuando Guatemala se crea, más adelante es donde inicia el conflicto, de donde se convierte el relajo, porque entonces ya Inglaterra tiene ese pedacito de Belice en la parte superior, que ya lo podrán ver ustedes en pantalla, donde establece su ocupación y su corte de tinte, como les decía. Entonces en esa etapa es donde aquella concesión que antes era chiquita y que solo era la puntita de Belice, digamos, mientras, estábamos entretenidos con otras cosas, entonces los ingleses lo que hacen es extender la ocupación del territorio más allá del río Sibún, como se le ha denominado, más bien así se llama el río. Y ese río, para que hablarlo sencillamente, está a la mitad de Belice. Y ellos lo que hacen es llevarlo hasta el río Sarstún, que es una frontera hoy, digamos, o río fronterizo o divisorio, para no usar la palabra frontera, entre Izabal y Belice. Ahora, ese es un río guatemalteco, compartido posiblemente en algún momento por Belice cuando se termine de definir eso. ¿En qué momento ya se define la línea adyacente y qué es una línea adyacente? Eso con el tiempo los gobiernos fueron determinando. Bueno, para empezar, antes era todo un desorden. Desde 1991 en adelante se van estableciendo conversaciones entre los dos gobiernos, que ya al final se queda pues Guatemala discutiendo con un país nuevo, digamos, que no era el que le robó, porque eso también tenemos que tenerlo claro. No fueron los beliceños los que nos robaron esa parte del territorio. Los beliceños son un poco víctimas de las circunstancias. Los ciudadanos de ahora no son los culpables de aquellos No tienen tiempos. nada que ver, y no tienen nada que ver por lo que hicieron los ingleses, que nada que ver. Entonces se van dando esas negociaciones y se va pues llegando al establecimiento de algo que se llama línea de adyacencia y una zona de adyacencia, que son un par de kilómetros hacia Guatemala y hacia Belice, para establecer que por ahí más o menos debería haber una frontera, pero Guatemala se cura en salud de nunca denominar eso frontera, porque sería reconocer la pérdida del territorio. Claro. Como ha sucedido también a lo largo del tiempo, que usamos los mapas así a lo loco, y un montón de mara le quitó a Belice completo, digamos, nunca debería haber tenido Belice hasta la puntita, sino solo una parte, pero se lo han quitado. Pero imagínense ustedes, incluso, pues yo también tuve una responsabilidad en la administración pública, y sí fuimos muy rigurosos y cuidadosos en decirle a todas las instituciones de gobierno que pusieran a Belice, porque todavía era un territorio en disputa. Porque imagínense ustedes que cuando llegue esto a una discusión, que es lo que se quiere con la consulta popular, a una corte internacional, yo, si fuera el abogado de los beliceños, saco un montón de mapas de CEGEPLAN, del Ministerio de Educación, de Relaciones Exteriores. Miren, Guatemala ya renunció a ese territorio. Guatemala no reconoce ni usa en sus mapas a ese. Entonces, como argumentación para que se falle. La Constitución de la República de Guatemala habla acerca de este referéndum. En la de 1985, lo que se estableció fue en los artículos transitorios, el 19, si no estoy mal, se estableció que el conflicto de Belice todavía existe, el conflicto con Belice todavía existe, que no hay una frontera definida, y que cualquier solución que se quiera encontrar debe ser sometida a una consulta popular. Porque está establecido en la Constitución, Guatemala empieza a negociar con Belice y le dicen, muchachos, resolvamos esto mediante una consulta popular que nos permita ir a una corte internacional, que Guatemala no reconoce su jurisdicción todavía, ni Belice, porque no ha firmado el estatuto que creó aquella corte, y entonces por lo tanto la misma corte les dice, si ustedes quieren traer eso aquí, antes pídanle la consulta a sus países, porque imagínense que sus países no están de acuerdo, su población no está de acuerdo, entonces tienen que venir aquí con su consulta popular. Por eso es que se establece así ya en la Constitución, que tiene que realizarse. Es súper importante dejar claro que es la misma Constitución la que nos establece este procedimiento de consulta popular, no es algo que el gobierno se lo sacó de la manga. ¿Y por qué la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal de las Naciones Unidas internacional, debe de conocer? Porque el derecho internacional así lo establece. Además es un órgano jurisdiccional especializado en dirimir conflictos territoriales. De hecho acaba de tener un fallo, hace como 2 años y medio, un fallo entre Nicaragua y Costa Rica. Había una disputa de algunas islas y una parte del territorio, porque también lo que se quiere es utilizar las plataformas marítimas continentales para navegación, para pesca, para un montón de cosas, y necesitaba que hubiera claridad. Eso nunca se ponían de acuerdo, llevaron el caso a la Corte Internacional y la Corte falló que esos territorios pertenecían a Costa Rica. Yo creo que eso es bueno, porque vemos ya en los últimos años también ha habido víctimas a consecuencia de que no existe una línea divisoria entre Guatemala y Belice. Esa es una.
que queremos saber más o menos cuántos muertos, una aprox. La otra pregunta es, ¿por qué los gobiernos no se han preocupado por llevar a cabo esta consulta popular y por qué hasta ahora en el año 2018? Empiezo por la segunda. Fundamentalmente porque se requiere de voluntad política. Y ha habido partidos independentistas, se les reconoce en Belice, como que estuvieron bajo la administración y ellos eran más radicales en pues ni platicar con los guatemaltecos. Mientras que en otros casos ha habido quienes han entendido que es necesario resolver el conflicto. A nadie le conviene estar así, pues como que ustedes tienen ahí un vecino y se pelean todo el tiempo, pero aquí además se materializa, y eso me lleva a la primera pregunta, se materializa con que puede haber hasta personas muertas, y de hecho han muerto más de 30 guatemaltecos en esa zona de adyacencia, porque también hay que ser justos y reconocer que Belice no ha actuado con toda la buena fe del mundo. Ahí nomás se pasa un poquito un guatemalteco que han sido campesinos, desarmados, les han disparado por la espalda, han sido niños, entonces ellos han sido muy violentos a la hora de defender lo que consideran suyo. De hecho, a Guatemala, a los guatemaltecos, algunos dicen que sí los tratan bien y otros, yo mismo tengo la experiencia de que no son precisamente los más amigables con nosotros. Y yo creo que porque mucha gente no habla inglés, pero si ustedes se meten a buscar en Twitter, en Facebook, en todos lados, las cosas que se hablan sobre Guatemala no son las mejores, y de hecho no solo se hablan en Belice, se hablan en la Commonwealth, es decir, en todos esos países caribeños se tiene una idea fea de Guatemala. De hecho, los beliceños venden la idea de que Guatemala lo que quiere es eliminar a Belice por completo y quitar todo el territorio, lo cual enoja a los otros países y dicen, mala onda a los guatemaltecos porque quieren quitarle a todo a nuestros compadres, pues, por decirlo fácilmente, y eso no se vale. Entonces, eso son cosas que vamos a ir viendo en los meses siguientes, porque ahorita la pelota está como en esta cancha, en la cancha guatemalteca, con la consulta y con todo este asunto, pero ya tendrá que pasar a la cancha beliceña o no, porque mi hipótesis es que a ellos no les interesa mucho y van a alargar este proceso. Les interesa anexar un territorio que ha ocupado durante años, claro, con un país que no es el suyo. Claro. Es como que te pidan a ti que anexes tu propiedad con la del vecino, cuando tú estás segura de que es tuya. Ahora, qué bueno que tocas ese punto, porque es bueno aterrizar en cuál es entonces el verdadero conflicto, es decir, qué está reclamando Guatemala, porque hay que tener claro que aquí el demandante es Guatemala, como tú bien lo dices. Belice ni interesado en hacer una consulta popular, porque totalmente sale perjudicado. Yo lo que digo es que Guatemala no tiene nada que perder, mucho que ganar. Mientras que Belice, todo lo contrario, tiene mucho que perder. Solo quiero interrumpir porque muchas veces la gente de la capital o los que no están en la frontera no son ellos los que están viviendo lo que está pasando entre Belice y Guatemala. Entonces, para que le responda la pregunta a Grecia, y es así como hacer conciencia, ¿por qué este conflicto? Bueno, tenés toda la razón. Una cosa es verlo desde aquí y Belice como una abstracción, pero hay muchos guatemaltecos que viven en la frontera que quisieran tener pues mayor claridad para realizar sus cosas. De hecho, también porque no podemos negar que Belice, pues por ese mismo tutelaje inglés, tiene un sistema educativo en algunos casos mejor que el guatemalteco. Yo no sé si ustedes saben, pero todos los días salen como 4 o 5 buses de estudiantes peteneros que van hasta Melchor de Mencos y se pasan a Benque Viejo a estudiar en Belice, y se regresan, van llegando a las 4 de la tarde a sus casas los patojitos, pero van a estudiar a Belice por el nivel educativo que se tiene. En respuesta a tu pregunta, lo que Guatemala reclama no es todo el territorio beliceño, es solamente la mitad. Recuerdan que habíamos hablado de cómo ellos extendieron la ocupación que sí tenían legalmente hasta otro pedazo que ya no les correspondía. Entonces, ese reclamo es lo que ahora debe resolverse, porque existe una vida que no se está llevando de manera normal, digamos, en esa área de adyacencia, donde ni los guatemaltecos pueden hacer, ni los beliceños pueden hacer. Un ejemplo que hablábamos antes, fuera de cámaras, era el uso de la zona marítima de cada uno de los países. De momento, como no hay claridad de a quién le corresponde ese territorio, nadie lo puede utilizar. Al haber una resolución de la Corte ya va a ser posible utilizarlo, pero tiene que quedarle claro a la población guatemalteca que acá, si alguien ha actuado de la mejor buena fe del mundo, es Guatemala. Nosotros.
los beliceños no precisamente han actuado de buena fe porque, como ya hablábamos, ha habido ataques contra guatemaltecos por la espalda, solamente porque pues se pasan una línea que no está pintada, que no está clara, que no hay garitas, que no hay talanqueras, que no hay nada, y que además se parece, pues, ¿verdad? Es una misma área donde hay donde hay gente que parece guatemalteco. Y que además es oficialmente, pues, guatemalteco. Guatemala tiene, según yo ya casi terminé mi carrera de Derecho, desde hace que la dejé establecida, pero cualquiera que tenga pocos años o pocos cursos de estudiar Derecho, se puede dar cuenta que Guatemala le asiste la razón. Guatemala tiene documentos, Guatemala tiene toda la razón de reclamar ese territorio y por lo tanto es esa la demanda que nos lleva a la consulta popular que ahora debe de hacerse, con la, digamos, característica o dificultad de que Belice sí tiene claramente establecido en su constitución que el territorio beliceño llega hasta el río Sarstún. Entonces esa es una dificultad que ojalá no vaya a significar que en su momento va a haber, pero seguramente así va a pasar, va a haber quienes presenten recursos creyendo que aquella consulta que algún día se le ocurra hacer a los beliceños es inconstitucional porque va en contra de lo que ya se establece en su Carta Magna de la medición o del tamaño del territorio. Y ojalá todas las consecuencias sean pacíficas. Exactamente, ¿verdad? Pero nos gustaría saber, por ejemplo, nosotros vamos a hacer consulta popular. ¿Qué es consulta popular y por qué es importante y cuáles son las ventajas y desventajas para participar en la consulta popular? O sea, Guatemala gana el sí o gana el no, ¿qué pasa? Un panorama. Luego, ¿qué pasa con Belice? ¿En qué momento él tiene que hacer una consulta popular? Porque a la larga tienen que hacer los dos países una consulta popular. Belice sabemos que no tiene una fecha establecida, pero sí tendría que ser una consulta popular. En su momento se había establecido que la consulta debía de realizarse el mismo día en los dos países. Sin embargo, con el tiempo se fue evidenciando que eso era muy complicado, sobre todo porque Belice no muy quiere. Entonces Guatemala... Aparte creo que nosotros normalmente para hacer votaciones generales son día domingo y ellos en su legislación es entre semana. Así es, además podría ser en la misma semana, pero obviamente es un tema que a ellos no les precisa. Exactamente, entonces se define entre ambos países en esas negociaciones que al final se puede hacer por separado. Entonces Guatemala realiza ahora su consulta popular, según mi criterio, precipitadamente, porque estamos haciendo un oneroso gasto de dinero que podríamos, 300 millones de quetzales, que podríamos utilizar pues para educación fundamentalmente o para cualquier otra cosa, pero para educación creo yo que sería muy importante y habiéndola podido hacer el otro año no hay ninguna prisa realmente. Sí hay más prisa, pero tampoco Belice se está apresurando mucho. Entonces, y una de las cosas importantes a tu criterio, ¿por qué consideras que los medios nacionales no han dado mucha cobertura a participar? Recordemos que la pregunta que más adelante la vamos a estar leyendo no es entendible para todos los guatemaltecos del interior y aquí en la capital también. Claro, yo creo que para toda la población guatemalteca, por falta de información y falta de conocimiento de esas argumentaciones sólidas que tiene Guatemala, hemos dado por perdido ese territorio, pues yo creo que hasta cierta generación nos enseñaron muy claramente que Belice, o por lo menos una parte de Belice era parte de Guatemala, pero después se fue perdiendo eso y muchos guatemaltecos, yo grabé un video que está en las redes sociales también, y muchos de los comentarios son, ya, ¿para qué queremos eso? No perdamos el tiempo, no dejémoslos, ellos ya tienen ese territorio, Guatemala es incapaz de administrarlo bien, etcétera, pero al final de cuentas nos asiste la razón. Y si la gente hubiera tenido más información, más educación a lo largo de los años anteriores, seguramente ahora llegaríamos en otras condiciones a esta consulta popular. Yo, en lo que les decía, que no creo que sea buena idea hacerlo ahora, es porque estamos gastando mucho y podríamos haber incluido una sexta papeleta en las elecciones generales de junio-julio del próximo año y nos habríamos ahorrado un montón, varios pájaros de un tiro, y nos habríamos ahorrado un montón de plata. Ahora la consulta popular, pues, la consulta popular viene, es una pregunta única donde tenemos que ir a votar por un sí o por un no, depende de cómo querramos, esa ya es la libertad de cada quien. Obviamente lo lógico sería que ya que estamos gastando, ya que estamos haciendo la consulta, pues que vayamos y que votemos por el sí, porque es respaldar a Guatemala, es respaldar un reclamo que ha sido sostenido, que ha sido, como les digo, una política pública del Estado guatemalteco y que nos puede traer beneficios en algún momento. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia tampoco son en un día, ni en un año, ni en 3, son 6, 7 o 10 años
pero estaríamos dando el primer paso. Y Guatemala lo que quiere demostrar, apresurándose con esta consulta popular, es que tiene buena fe en resolver el conflicto. Mientras que si Belice se tarda, por lo menos a los ojos de la comunidad internacional y a los ojos de la misma Corte, para cuando eventualmente eso llegue, va a demostrar que Belice no tenía tanta intención de resolver esto por la vía legal como corresponde. Ronaldo, nos has dejado claro entonces sí, qué pasaría si votamos la mayoría por el sí, ¿verdad? Pero ¿cuáles otros beneficios tenemos si logramos este resultado? Bueno, esa parte como Petén, y esa es la paradoja, ¿verdad? Porque esa parte como Petén es rica en petróleo, es rica en recursos naturales, además de la salida al mar que ya mencionábamos, y si hiciéramos las cosas bien en Guatemala, podríamos considerarla como un área de un enorme potencial turístico. Ya Belice ha adjudicado algunas áreas para la exploración y explotación de petróleo, y lo curioso del caso es que son empresas con capital guatemalteco las que han sido recipiendarias de esas adjudicaciones. Entonces, de que ya hay guatemaltecos ahí, ya los hay, ¿verdad? Pero están explotando petróleo. Entonces, nosotros tenemos que verlo de esa manera. Y he identificado a mucha gente que dice, pero si no podemos competir, estamos deforestándolo y no sé qué. Pues es que esa es la forma mala en que se han administrado los recursos del país. Pero no debemos de pensar que porque así ha sido antes, así tiene que ser en el futuro. Tenemos que tener un mínimo de optimismo para cambiar y para ver que podríamos hacer las cosas de mejor manera y explotar esos recursos de mejor forma. Exactamente. La pesadilla de malos gobiernos, de corruptos, de ladrones, de incapaces que ha tenido Guatemala, en todos los gobiernos, por supuesto, debe de terminar. Y yo creo que está terminando. Lo que pasa es que quizá ya es muy tarde para encontrar un país o mejorar la situación del país. Exacto. Pero tenemos que ser optimistas y pensar en que podríamos utilizar inteligentemente esos recursos, esa salida al mar. Se imaginan, ahí está hasta la barrera de coral de está Belice, conocida ahora. Si no conocen, tienen que ir. No conozco las playas. Y les van a dar ganas de votar por el sí. Bueno, ¿y qué pasa si gana el no? Esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa si gana el no en Guatemala? Para empezar, yo creo que va a haber muy poca participación. Ustedes tal vez estaban muy jóvenes, pero en 1999 hubo una consulta popular ya, y eso nos da un parámetro, una consulta popular por la que sí hubo un montón de bulla, a todos los sectores, algunos por el no, otros por el sí, y solo fue a votar el 18.5% de la población en el 99. Yo me atrevería a decir que en esta oportunidad no va a votar, pero ni el 10% de la población guatemalteca, lo cual sería pues lamentable, pero al final de cuentas válido. Exacto. Si gana el no, se estableció en la negociación entre ambos países que debe repetirse una segunda oportunidad, y ahí va otros 300 millones más. Bueno, ahí tal vez podrían meter en las elecciones generales del otro año. Si hay voluntad política. Pero se tendría que repetir. Entonces, también por eso no es lógico ni conveniente ir a votar por el no, porque si queremos que gastemos más pista, entonces vayan a votar por el no. Sería una forma si ya vamos de verlo. a gastar, vamos a votar. Vayamos a votar y sí. votemos por el sí. Exacto. Antes de irnos a la pregunta, solo quiero dejar claro, estas votaciones no son para resolver de quién es esta parte y de quién es la otra. No es para ceder territorio ni para recuperar. Nos están llamando a votar para que le demos la competencia a la Corte Internacional de Justicia para que ellos resuelvan este conflicto entre estos dos países. Exactamente. Y algo así dice la pregunta, ya la vas a leer tú, pero ¿está de acuerdo con que este conflicto sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia? ¿Sí o no? Sí, es lo que tenemos que ir a decir, porque ellos van a fallar en base a papeles, a documentos, a al contrato que se había firmado, que ahí está muy claro: ustedes construyen la carretera y nosotros les damos ese territorio. No se construyó la carretera, entonces jurídicamente ese territorio no puede ser entregado, punto. Ahora, Ronaldo, si la sentencia es a favor de Belice, ¿qué pasaría? Pues nos tenemos que quedar calladitos y conformarnos, porque esa es una característica o un riesgo, si se quiere ver de esa manera, que se corre al llevar este conflicto ante esa corte, que los fallos son inapelables. No hay un tribunal superior, no hay absolutamente otra corte, sino simplemente tenemos que decir, bueno, ya ese es el fallo, órale. Total, como les digo, no perdemos nada. Para nosotros
ya casi que ese territorio no es nuestro, pero podría ser que una parte digan ellos, bueno, les queda ahí el distrito de Toledo, que ya nos lo habían ofrecido en 1981 y por tontos creo yo, no se dijo que no, muy machitos diciendo no, pero por lo menos ya estaríamos ahí, ¿verdad? Hay que ver qué presidente estaba en esa época. Vamos Grecia entonces a entonces. Lucas García. Lucas García. Vamos entonces a la pregunta que vamos a estar encontrando en las papeletas. Voy a sacar el cactus. El famoso para cactus. poderles formular la pregunta que ustedes van a encontrar al momento de ir a votar en sus papeletas. Y ya la tenemos en pantalla, dice así: ¿está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes? Ahí tenemos la pregunta, esa es la que vamos a tener que responder el día de las votaciones con esos cuadritos que vamos a encontrar con un sí y con un no. Por ejemplo, estamos viendo que la pregunta es demasiado larga y creo que poco entendible para las personas del interior. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Quiénes fueron los que redactaron esta pregunta y no se pusieron a pensar de la gente del interior? Seguramente abogados. No solo en la gente del interior, creo que esa división es un poco arbitraria. Es realmente con la gente que tiene menos acceso a la educación, que la encontramos en la capital y en los departamentos también. Y es donde debería el Estado de haber hecho un esfuerzo más amplio de divulgación, de explicación, de información, que lamentablemente lo vemos pues un poco a última hora y a la carrera, donde eso sí no va a ayudar a que la población pues se incentive a votar y entienda ese enredo jurídico que algún abogado dijo así tiene que ser para que no haya ninguna salida. Pero al final de cuentas la pregunta podría ser como sea. Sí. Legalmente es el presidente y el Congreso de la República quienes deberían de formular la pregunta. Pero como tú dices, sus auxiliares seguramente son abogados. Pero aquí los abogados tienen mucho que ver, pero al final la pregunta puede ser enredada. Sí. Las campañas de comunicación debieran de ser muy simples y sencillas, diciéndonos todo lo que estamos tratando de explicar, lo que ustedes están haciendo es importantísimo y que otros medios de comunicación también lo hagan para que los guatemaltecos tengamos la información y entendamos qué es lo que queremos, que la Corte resuelva. ¿Una corte independiente resuelva? Sí, no. Esa es la única pregunta. Eso es. Eso es el al grano. Y también eso me surge una duda. ¿Esa misma pregunta la van a utilizar en Belice o solo acá en Guatemala? No, es la misma pregunta la que se utilizaría en Belice. Buenísimo. Okay, entonces ellos lo aprobaron. Fue como parte de la negociación entre los dos, en las dos cancillerías, digamos, ¿verdad? Es como queda el acuerdo de que se haga con esa misma pregunta. Ronaldo, muchísimas gracias por traernos este tema al programa. Te hemos llamado a ti porque hemos visto de toda esta promoción también que le has hecho al tema por intereses únicamente para el país y por el país, para poderle informar a las personas de lo que está sucediendo y de lo que debemos de saber al respecto de este diferendo que se da entre Belice y Guatemala. Solo quisiera que incentives a todas las personas que nos están viendo para que se apersonen el día 15 de abril a las votaciones y les recordemos ya por último por qué es necesario que vayamos ahora a votar. Pues un poco ya, ahora que ya se convocó, ya estamos gastándonos todo este chorro de pisto, pues vayamos a votar, aprovechemos esta oportunidad. Es un domingo, enséñenle a sus hijos, a sus familiares, a todos que cómo es un ejercicio democrático. Ojalá hubiera más consultas. Muchos otros países, Suiza por ejemplo, le pregunta a su población a cada rato mediante plebiscitos todo, si está de acuerdo o no está de acuerdo con alguna medida. Ojalá así fuera. Esta es una acción en la que la voz de todos los guatemaltecos vale tanto la del campesino pobre de Huehuetenango como la del empresario rico de Guatemala, y por lo tanto pues aprovechemos esta oportunidad, ya resolvamos este conflicto. A nadie le conviene mantener esta incertidumbre sobre quién puede pasar a dónde, y vayan a votar ya, si no estamos desperdiciando nuestro dinero, y si no, imagínense, si llega a ganar el no, y si van a votar por no, mejor
tómense las vacaciones porque el lunes no van a ir a trabajar un montón de trabajadores del Estado y váyanse a otro lado. Pero si van a votar por el sí, vayan y voten, pues vayamos a votar. Pero hay mucha gente que está así como con esa incógnita de cómo va a ser la dinámica. Yo creo que va a ser la misma votación como cuando elegimos a nuestro presidente. Exactamente. Entonces, Ronaldo, muchísimas gracias. Como te dijo Grecia, gracias por acompañarnos en Regla de Tres. Esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa para hablar sobre otro tema. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Regla de Tres. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales y recuerde también seguir a nuestro patrocinador Tapiz Genial, donde están los mejores tapices. Para cambiar sus ambientes y dejarlos cada vez más lindos y más acogedores. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que siempre están conectados con nosotros en Regla de Tres. Denle suscribirse a nuestro canal de YouTube como Regla de Tres TV y también nos pueden seguir en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, Ronaldo. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. A ustedes, Grecia, Héctor, muchas gracias por la invitación de nuevo y felicitaciones por su programa. Gracias. Sigan adelante, no se desanimen por nada, que es importante para Guatemala tener a periodistas jóvenes como ustedes. Muchas gracias, nos despedimos y nos los esperamos en un próximo programa. Hasta la próxima.